Profesor, ¿y qué aprenderemos hoy? Interpretarás el comportamiento de datos en un gráfico de barras a partir de una tabla de frecuencia. Luego, seleccionas los recursos necesarios para producir nueva información, con el fin de ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua potable, desde nuestra participación ciudadana. Profesor, ¿y cómo lo vamos a aprender? Pedro y Fátima, en un primer momento recordaremos sobre el programa anterior sobre la elaboración de tablas de frecuencia. En un segundo momento, a partir de un caso sobre un estudio estadístico sobre el consumo del agua en zona rural, realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, elaboraremos una tabla de frecuencias. Luego interpretaremos gráficos de barras relacionados al consumo de agua. En un tercer momento, nosotros reflexionaremos sobre los resultados sobre el consumo del agua y plantearemos conclusiones sobre la importancia de cuidar el agua. Profesor, ¿cuál es el nombre de nuestro programa? El nombre del programa es Interpretamos gráficos estadísticos al analizar el consumo de agua en nuestra comunidad rural. Bien, estudiantes, en la clase pasada hemos aprendido a elaborar e interpretar una tabla de frecuencias. Ahora escuchen con atención esta pequeña lectura que les he traído. Bien, estudiantes, en el año 2019, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, realizó un estudio muy interesante a nivel nacional sobre el uso del agua en los hogares en sus actividades cotidianas. Los resultados del INEI en el área rural arrojaron que las personas priorizan el agua para algunas actividades cotidianas. La máxima prioridad la tiene el aseo personal con 99,1%. Le sigue a la cabeza cocinar con un 98,3%. Luego está lavar ropa con una prioridad de 92,1%. Y la actividad que menos prioridad le dan las personas es regar el huerto o la chacra, con 16,3%, y otras actividades el 2,6%. Yo puedo aportar los datos de mi comunidad sobre el uso del agua. Cuéntanos, ¿cómo es el uso del agua en tu comunidad? Sí, profesor. La semana pasada, después del programa, me dio curiosidad sobre cómo mi comunidad usa y emplea este recurso tan importante. Investigando, encontré un estudio realizado por las autoridades comunales y el Comité de Agua y Saneamiento. Este estudio es sobre una encuesta realizada en el mes de junio del año 2019 y medía la preferencia en el uso de agua de 32 pobladores de mi comunidad. ¡Qué buena, Fátima! ¿Y cuáles eran esos datos? Sí, profesor. La preferencia del uso de agua por su red pública es la siguiente. El aseo personal, 12 pobladores. Cocinar, 10 pobladores. Lavar la ropa, 5 pobladores. Regar el huerto o chacra, 3 pobladores. No tenían servicio de agua, 2 pobladores. Profesor, la variable de estudio es el uso del agua. Muy bien, Pedro. ¿Y de qué manera podemos analizar e interpretar estos datos? Profesor, para poder analizar la información, puedo usar varias estrategias diferentes. Por ejemplo, puedo usar una tabla de frecuencia o gráficos estadísticos. Profesor, ¿qué le parece
si elaboramos una tabla de frecuencia y luego esos datos los usamos para elaborar un gráfico estadístico? Tienes razón. Entonces, antes de analizar la información, primero haremos una tabla de frecuencias solo con frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje. Excelente, Fátima. Entonces, ahora que nosotros ya sabemos cómo hacer una tabla de frecuencia, la realizaremos con mayor facilidad. Sí, profesor. ¿Qué les parece si el nombre es Tabla de frecuencia sobre el uso del agua en una población de 32 personas? Bien, Pedro. Me parece un buen nombre. Está bien, profesor. Primero, diseñaremos una tabla de 4 columnas por 6 filas. Debemos acordarnos de que la tabla de frecuencia se completa por columnas. Profesor, en la primera fila, la primera casilla, escribiremos la variable de estudio. En este caso, nuestra variable de estudio es uso del agua. En la segunda casilla, frecuencia absoluta. La tercera casilla, frecuencia relativa. Y en la última casilla escribiremos el porcentaje. Muy bien. ¿Cómo completamos la primera columna? Profesor, la primera columna es la variable uso del agua. Aquí tenemos que colocar las categorías de la variable uso del agua. Muy bien, Fátima. Pedro, ¿cuáles son estas categorías? Profesor, el uso del agua en nuestra población de estudio lo estamos clasificando de 5 formas. El uso del agua para aseo personal, para cocinar, para lavar ropa, para regar su chacra y las personas que no cuentan con servicio de agua. Justamente en la primera columna, debajo de la variable de estudio, en la casilla escribiremos aseo personal. Más abajo, en la casilla siguiente, escribiremos cocinar. En la casilla siguiente escribiremos lavar ropa. En la penúltima casilla de la primera columna escribiremos regar su chacra. Y en la última casilla escribiremos no cuentan con servicio de agua. Ya tenemos la primera columna. Ahora pasemos a la segunda columna de frecuencia absoluta. ¿Qué idea tienen al respecto? ¿Cómo podríamos hallarla? Profesor, yo recuerdo que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repiten nuestras categorías. Es decir, por ejemplo, que 12 personas prefieren usar el agua en el aseo personal. Muy bien, Pedro. Es decir, que la frecuencia absoluta de aseo personal es 12. ¿Cuál será la frecuencia absoluta de las demás categorías? Profesor, según la información de las encuestas que investigué, la frecuencia absoluta de cocinar es 10. La frecuencia absoluta de lavar ropa es 5. La frecuencia absoluta de regar su chacra es 3. Y la frecuencia absoluta de las personas que no cuentan con el servicio de agua es 2. Buen trabajo, Fátima. Ya tenemos completa la segunda columna. Ahora completamos la tercera columna correspondiente a la frecuencia relativa. Profesor, la frecuencia relativa de la primera categoría es dividir su frecuencia absoluta, es decir, 12 entre la cantidad de población en estudio, es decir, 32. Esta división de 12 entre 32 es igual a 0,38. Pedro, ¿cuál es la frecuencia relativa de las demás categorías? Profesor, la frecuencia relativa de la segunda categoría es 10 entre 32,
Esto es igual a 0,31. La frecuencia relativa de la tercera categoría es 5 entre 32. Esto es igual a 0,16. Profesor, la frecuencia relativa de la penúltima categoría es 3 entre 32 y esto es igual a 0,09. Ahora tenemos que completar la última columna, que es el porcentaje. ¿Cómo lo harías, Pedro? ¿Qué idea tienen al respecto? ¡Ah, profesor! Entonces, el porcentaje de la categoría aseo personal es 0,40 por 100. Esto es igual a 40%. El porcentaje de la categoría cocinar es 0,33 por 100. Esto es igual a 33%. El porcentaje de la categoría lavar ropa es 0,17 por 100. Esto es igual a 17%. El porcentaje de la categoría regar su chacra es 0,10 por 100. Esto es igual a 10%. El porcentaje de la última categoría no cuentan con servicio de agua es 0,06 por 100. Esto es igual a 6%. Profesor, me doy cuenta de que si sumo los porcentajes me sale 100%. Profesor, ahora que ya tenemos la tabla de frecuencia realizada, como segundo paso, tenemos que elaborar un gráfico estadístico con la información de la tabla de frecuencia. Pedro y Fátima, tenemos la información de la frecuencia absoluta y del porcentaje. ¿Qué gráficos podemos realizar? Profesor, según lo mencionado anteriormente, con esta información que tenemos, podemos hacer dos tipos de gráficos, el gráfico de barras y el gráfico circular. Profesor, ¿qué ventajas trae cada uno? El gráfico de barras despliega y compara la frecuencia absoluta o relativa de una o más categorías de una o más variables en estudio. A la vez, pueden indicar rápidamente que una categoría sea mayor que otra en frecuencia. Profesor, ¡qué interesante! ¿Y qué ventajas tiene el gráfico circular? El gráfico circular muestra cómo se distribuyen los valores o categorías de una variable en términos porcentuales o de proporcionalidad. Es decir, nosotros la parte porcentual de nuestra tabla de frecuencias podemos representarla en un gráfico circular. Profesor, ¿podemos hacer un gráfico de barras? Fátima, primero debemos saber que un gráfico de barras se ubica en un plano cartesiano. Entonces, primero dibujamos un plano cartesiano. Profesor, dibujamos un plano cartesiano, dos líneas rectas que se crucen en un punto y que el ángulo que formen sea 90 grados. La línea horizontal es el eje de las abscisas y el eje vertical es el eje de las ordenadas. Muy bien, Fátima. Ahora que tenemos nuestro plano cartesiano, tenemos que saber la relación que se cumple entre el eje de las abscisas y las ordenadas. Profesor, qué difícil. Dibujamos juntos. El eje de las abscisas, es decir, la línea horizontal, es nuestra variable de estudio, es decir, el uso del agua. Esta línea horizontal la dividiremos en partes iguales para poder colocar cada categoría. En este caso tendremos que dividir nuestra abscisa en 4 para nuestras categorías: aseo personal, cocina,
lavar ropa y regar su chakra. Ah, profesor, entonces mi eje de abscisas representa a las diferentes formas del uso del agua, es decir, a mis categorías. Muy bien, Pedro. ¡Claro que sí! Ahora, el eje de las ordenadas representará valores numéricos, es decir, representa la frecuencia absoluta. Estos valores numéricos irán aumentando de forma creciente desde el punto de intersección. Profesor, eso quiere decir que el punto de intersección sería como 0 y de ahí va aumentando los números. Y tiene que aumentar en intervalos constantes, por ejemplo, de 5 en 5. Así, nuestra ordenada tendría los valores de 0, 5, 10, 15, 20, etc. Y estos serán puntos de referencia de la frecuencia absoluta. Profesor, yo ya tengo las abscisas, que representan a las categorías del uso del agua, y las ordenadas, que son los valores numéricos. Ahora, ¿cómo tenemos que dibujar las barras que relacionen a las abscisas con las ordenadas? Profesor, la frecuencia absoluta de la categoría aseo personal es 12. Fátima, entonces dibujaremos una barra por encima de la categoría aseo personal, que tenga una altura promedio de 12 con respecto a las abscisas. Eso será un poco más arriba de nuestro punto de referencia 10. Profesor, entonces nosotros dibujaremos una barra que tenga una altura de valor igual a la frecuencia absoluta. Claro que sí, Pedro. Y es así como tenemos representado en una barra el valor de la frecuencia absoluta de la categoría aseo personal. Profesor, para la categoría cocinar, tendría que dibujar una barra con una altura de 10. Esta barra coincidiría con el segundo punto de referencia. Claro que sí. No olvides que esa barra debe estar a la altura del segundo punto de referencia, es decir, el valor numérico 10. Este paso lo realizaré en las demás categorías, dibujando una barra con una altura igual a su frecuencia absoluta. ¿Cuál será la altura que tendrá la barra de la categoría lavarropa? ¿Cuál será la altura que tendrá la barra de la categoría regar su chakra? Para la categoría de lavar ropa, la barra tendría una altura de 5. Esto será en mi primer punto de referencia. La barra de la categoría regar su chakra tendría una altura de 3. Esto sería aproximadamente un poco más arriba de la mitad del primer intervalo. Para la categoría no tiene servicio de agua, tendrá una altura de 2. Esto será más debajo de la mitad del primer intervalo. ¡Qué bien está quedando mi gráfica! Muy bien hecho. Y ustedes, estudiantes que nos están sintonizando, ¿cómo hemos logrado diseñar nuestro gráfico de barras? Ahora, como tercer paso, veamos qué información podemos concluir. Vamos a analizar e interpretar la gráfica. Nosotros podemos decir que la altura de cada barra representa el número de veces que se repite esa categoría. Es decir, que 12 personas prefieren usar el agua para aseo personal. Muy bien, Fátima. Pedro, ¿qué nos puedes decir tú? Al igual que mi compañera, puedo analizar categoría por categoría y saber su frecuencia absoluta de cada una. Bien hecho, estudiantes, pero acuérdense que una ventaja del gráfico de barras es el análisis de una o más variables a la vez. Es cierto,
podemos hallar la relación de mayor y menor entre las variables. Bien, Fátima. Pedro, ¿qué opinas tú? Tiene toda la razón. Por ejemplo, al visualizar rápidamente el gráfico, me da una idea de quién es la mayor y de quién es la menor, solo mirando el tamaño de las barras. Muy bien, Pedro. ¿Quién tiene mayor frecuencia y menor frecuencia? Mayor frecuencia tiene el uso del agua en el aseo personal y menor frecuencia las personas que no tienen acceso al agua. ¡Claro que sí, profesor! Esto demuestra un hecho discriminatorio, ya que las demás personas tienen acceso al servicio de agua y a la vez pueden satisfacer sus necesidades, mientras que las otras personas, siendo minoría, no pueden acceder al servicio de agua y se ven limitados. Ahora que estamos llegando al final, vamos a reflexionar si hemos logrado el propósito. Hemos logrado interpretar el comportamiento de datos en un gráfico de barras a partir de una tabla de frecuencia sobre el estudio al consumo del agua. También hemos seleccionado los recursos necesarios para producir nueva información a partir de la gráfica. Para seguir reforzando sus aprendizajes, van a elaborar un gráfico de barras e interpretar el comportamiento de los datos usando estrategias, recursos y analicen la nueva información con la finalidad de ejercer su derecho al acceso y uso del agua potable. Finalmente reflexionen, ¿en qué situaciones de tu vida cotidiana te servirá lo aprendido hoy? ¿Qué dificultades has tenido? También desarrolla los problemas de tu cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problemas 1, las páginas 22 y 23. Y para los estudiantes del segundo grado, el cuaderno de trabajo de matemática, resolvemos problemas 2, las páginas 21 y 22.